rendimiento, ¿no? Riesgo y rendimiento, ¿sí? Básicamente esto ya viene a ser la unidad 4 de nuestro plan que corresponde a la asignatura de bolsa de valores. Entonces vamos a entrar a ver la parte teórica, porque esto tiene su parte práctica, ¿no? La idea de esto era hacerlo en el laboratorio, pero si las cosas continúan de esta manera, lo vamos a tener que hacer. Para eso les voy a pedir que estén con máquinas, ¿no? Obviamente hoy día no. Hoy día vamos a ver la parte teórica. Se les va a pasar el material, entonces indicarles ello. Además que también estemos atentos porque no es, digamos, yo también he sido alumna en lo que corresponde virtualidad, ¿verdad? Y a veces, bueno, lamentablemente no estamos 100% atentos, ¿no? Otra cosa es en la presencialidad, eso hay que admitirlo. Bueno, en la presencialidad depende ya de cada uno, ¿no? En la virtualidad, lamentablemente, a veces se dan situaciones en las que no podemos estar 100% en lo que corresponde, porque a veces hay niños, está el tema de trabajo, hay tareas, situaciones que de alguna manera nos distrae. Entonces voy a pedir que estemos atentos, por favor, porque cuidado salgan preguntas que puedan ir a lo que viene a ser su segundo parcial o en su defecto a lo que venga a ser el final, ¿no? Entonces, si podemos, anotamos de tal manera de que podamos aprovechar, ¿sí? Estamos entrando entonces a la unidad 4, riesgo y rendimiento de la asignatura de bolsa. Vamos a partir de la experiencia que ustedes han tenido al momento de realizar inversiones en la plataforma de Wall Street, que básicamente era el trabajo que han defendido en esta asignatura. Bien sabemos que dentro de todo este tema de inversiones, que corresponde a una de las grandes decisiones que toman las empresas, si recordamos en nuestra primera unidad, decíamos que son tres, ¿no?, decisiones las que las empresas llegan a tomar en un momento. Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, la decisión que tiene que ver con la distribución o pago de dividendos. Entonces, básicamente, enfocándonos en la primera decisión, la inversión o la decisión de inversión, esta toca estas dos grandes variables, ¿no? Que viene a ser riesgo y rendimiento. Entonces, por ello dice, ¿no?, la presentación, las inversiones conllevan tanto oportunidades de ganancias como riesgos de pérdida. O sea, necesariamente o bien vamos a ganar o bien vamos a perder. Entonces, es por ello que es crucial entender los conceptos clave, ¿no?, que corresponden tanto a riesgo como a rendimiento. ¿Con qué afán? Con el afán de tomar decisiones de inversión que estén bien informadas y por ende nos lleve a tener éxito. Eso lo han experimentado con seguridad en este juego de Wall Street, toda vez de que no se trata, ¿no?, de agarrar y decir, a ver, tengo que colocar símbolo. Empresas empiecen con A, con B, con C, etcétera. Sino hay que necesariamente estar muy bien informados, ¿no? Sobre todo si estamos colocando dinero. Obviamente en el juego era dinero ficticio, además, a pesar, ¿no?, de que algunos grupos han tenido miedo todavía de realizar inversiones. Pero para todo ello, lo importante es el hecho de estar muy bien informados. Entonces, estas dos variables, ¿no?, llegan a ser muy importantes al momento de tomar una decisión de inversión, ¿no? En todo caso, ¿sí?, si, por ejemplo, y ya entrando a lo que viene a ser la definición de riesgo y rendimiento, vamos a partir primero de estas definiciones, considerando, ¿no?, de que el riesgo es aquella variable que se refiere a la posibilidad de que una inversión genere resultados inesperados, resultados indeseados, que tengan que ver con el tema de volatilidad en los precios, por ejemplo, y es lo que han experimentado, les decía, la volatilidad que se da sobre todo en el mercado de renta variable, que es el de acciones, es real, ¿no? Ustedes han podido básicamente experimentar ello, ¿no? Toda vez de que en Yahoo Finance, por ejemplo, se veía, ¿no?, cómo
el precio de las acciones en las empresas en las que ustedes han tomado la decisión de invertir variaba constantemente, ¿no? Empezaba, no sé, en la mañana con, no sé, se me ocurre 55, a los segundos ya era 55.02, 03, 04, o caso contrario iba bajando, subiendo, ¿no? Entonces, esa volatilidad, esos cambios inesperados que se dan en los precios de las acciones que pertenecen, decíamos, al mercado de renta variable, da lugar a que el riesgo en inversión en este tipo de activos financieros sea bastante alto, ¿no? Justamente por el tema de volatilidad. Entonces, en este caso, tenemos tal vez el riesgo de generar pérdida, ¿no? En nuestra inversión. Otra variable, mejor dicho, es el rendimiento, ¿no? Cuando hablamos de rendimiento, hablamos en valores relativos, vale decir en porcentaje. En algún momento les decía, no es lo mismo decir, he ganado 3.000 bolivianos, 30.000 bolivianos, 100.000 bolivianos, ¿no? Esos son valores absolutos. Para alguien puede ser mucho, para otro puede ser poco, para otro puede ser insignificante, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos con valores relativos, vale decir en términos porcentuales, decir he tenido un rendimiento del 5, 10, 15, 20, 50, 100%, etcétera, ahí se llega a percibir de mejor manera, ¿no? Se llega a entender mucho mejor porque sabemos que el todo es el 100%. Además, se llega a comparar. Les hablaba de comparar con el rendimiento promedio de un depósito a plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Que en promedio más o menos debe estar entre un 3.5 a un 4% en el mercado financiero boliviano. Entonces, ¿qué implica ello? Que si yo coloco todo mi capital en un DPF a un año, por ejemplo, ¿verdad? 360 días. Y bueno, gane sentado o echado en la cama un 3.5, un 4%, ¿no? Para redondearlo lo dejaremos en 4, sin tener peleas, sin tener que estar con enfermedades a causa del estrés, sin tener que madrugar, ¿verdad? Sin tener que afanarme en mi negocio, en mi emprendimiento, etcétera. Entonces, de echadito gano 4%. Ahora, si tengo un emprendimiento y les decía, ¿no ve? Y supero esos 4, tengo un rendimiento del 6, del 10, del 15, 20, 25, etcétera. Entonces, ahí uno analiza, ¿no? Ha valido la pena, ¿no? El que madrugue, el que viaje, el que le haya metido tantas ganas a este emprendimiento, he sacado más de lo que podía haber sacado estando echado en cama y sin tener que preocuparme. Ahora, otra cosa sería que en vez de con tanto sacrificio, con madrugar, con, no sé, poner en riesgo hasta mi vida por los viajes, no haya perdido, pero saque un 2%. Entonces, ahí no merita, ¿verdad? Más o menos esa fue la comparación que se les dio en un momento, en inicio ya de lo que corresponde al avance de asignatura. Entonces, cuando uno realiza inversiones, estas dos variables, riesgo y rendimiento, tienen que ser muy bien analizadas, ¿no? Es importante hoy en día para las empresas el óptimo manejo, ¿no? De sus recursos. Esto, bueno, en realidad ha sido una constante preocupación, sobre todo para el área financiera, ¿no? Ya que requiere, en todo caso, una óptima administración, un conocimiento amplio de los mercados financieros, si estamos hablando de inversiones, por ejemplo, en bolsa, y sobre todo lo que corresponde a la dinámica interna de las empresas. Entonces, todo ello necesariamente nosotros necesitamos analizar al momento de realizar inversiones, ¿no? Y es lo que muchos grupos, por ejemplo, lo han manifestado en su documento, ¿no? Han visto desde cuándo esta empresa en la que han tomado la decisión de realizar inversión está en funcionamiento, han hecho un análisis FODA, han visto sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, tanto en lo interno y externo. ¿No? Cuando hablamos de factores internos que llegasen a afectar a la empresa, ahí han analizado qué fortalezas tiene la empresa de forma interna, cuáles son sus debilidades de igual manera de forma interna, y a los aspectos externos
¿verdad? Que tiene que ver con las amenazas, las oportunidades que llega a tener la empresa, también han sido motivo de análisis. Entonces, todo esto necesariamente se traduce en una sola palabra que viene a ser información. ¿Y con qué afán no llega a ser todo eso? Porque se tiene que hacer un análisis, se tiene que ver el tema de la situación tanto interna como externa de la empresa. Entonces, esto tiene que ver con la administración del riesgo, ¿no? De esta variable que estamos tomando en cuenta para un análisis de inversión. Entonces, de manera específica, en lo referente al riesgo financiero, el cual es la probabilidad de que ocurra un evento que tenga consecuencias financieras negativas para la empresa, ha llegado a cobrar bastante importancia en estas, ¿no? Los inversionistas en general, se dice, son adversos al riesgo. ¿Qué significa adversos al riesgo? Eso, por ejemplo, puede ser una pregunta de parcial, ¿no? ¿Qué significa, no? Yo les puedo decir, ¿qué significa el hecho de que los inversionistas en general sean adversos al riesgo? Entonces, acá esto tiene que ver justamente con estas dos variables, riesgo y rendimiento. Entonces, ¿qué significa adverso al riesgo? Significa que ante una igualdad de rendimiento, los inversionistas elegirán aquella inversión que tenga menos riesgo. O caso contrario, ante una igualdad de riesgo, los inversionistas preferirán aquella inversión que genere mayor rendimiento esperado. Entonces, es así como la administración del riesgo en las empresas constituye un factor clave de éxito, ¿no? Esto debido a que permite evitar posibles pérdidas económicas, con lo cual se logra, ¿no?, la protección de los recursos económicos y por ende asegura de alguna manera la continuidad en las organizaciones. Ahora, esto que hemos indicado de forma teórica, el tema de adverso al riesgo, lo vamos a poner como un ejemplo. Y vamos a ver en algún ladito escribir aquí. Aquí está más blanquito. Ahí, ¿dónde está? No. Ay, está muy grueso. Por ejemplo, si yo les digo, tenemos tres opciones de inversión, ¿sí? Podemos invertir en acciones de la empresa A, en acciones de la empresa B, en acciones de la empresa C, ¿sí? Tenemos tres opciones de inversión. Obviamente en cada una se les había indicado, vamos a analizar el tema de riesgo y rendimiento. O sea, son dos variables que cuando tomamos decisiones, en este caso de inversión, deben de ser correctamente analizadas. Entonces, tenemos estas dos variables, riesgo y rendimiento. Ya hemos indicado qué significa riesgo, qué significa rendimiento. El rendimiento habíamos indicado siempre van a estar en valores porcentuales, ¿no? Para tener una mayor comprensión. Entonces, suponiendo que el riesgo en estas tres empresas es exactamente el mismo, ¿sí? Por decir el mismo, para evitar escribir cualquier cosa, voy a poner igual, ¿sí? O sea, el riesgo es el mismo en las tres empresas. Sin embargo, el rendimiento en la empresa A es del 30%, ¿sí? Anual, vamos a suponer. El rendimiento en la empresa B es del 25%. Y el rendimiento en la empresa C es del 60%. Entonces, considerando esta teoría de que el inversionista llega a ser adverso al riesgo, ¿en qué empresa ustedes realizarían su inversión? ¿Y por qué? ¿No? Empresa A, B o C.
Vamos a ir llamando, ¿no? Porque se les ha dado la pregunta y no estamos respondiendo. Dicen Erika, en la empresa C, ¿por porque entre una igualdad de riesgo voy a elegir el que tiene mayor rendimiento. correcto. Erika Quispes, ¿no ves tu apellido? Sí, dice, Entonces, en este caso, ¿no? Y se les puede poner, obviamente, en su parcial. Y hemos dicho, puede ser de forma teórica, que les pueda preguntar, ¿verdad? Indican qué significa adverso, que el inversionista sea adverso al riesgo. Ustedes responden. ¿Qué significa? O no qué significa, sino que ante igualdad de rendimiento, ¿verdad? Entre diferentes opciones de inversión, el inversionista elegirá aquel con puntos suspensivos, ¿verdad? O ante igualdad de riesgo en opciones de inversión, el inversionista elegirá aquel con, ¿no? Y puntos suspensivos. Entonces, se les puede preguntar de esa manera o caso contrario, hacer una redacción amplia, ¿verdad? No les pondré empresa A, empresa B, ya con datos más reales les puedo poner, ¿no ve? En primera opción de inversión, empresa Meta, segunda opción, Nvidia, otra empresa, no sé, Tesla, por ejemplo, ¿verdad? Considerando que el riesgo en estas empresas es exactamente el mismo y además que el rendimiento en Tesla es de tantos, en Nvidia, en Meta es tantos, ¿en cuál sería la mejor opción de inversión? ¿Y por qué? ¿No? No es solo decir, en Nvidia, ¿no? Sino también justificar. Si en su examen ustedes encontrarían el término de justificación, eso implica decir por qué, ¿no? Justificar es básicamente responder, decir por qué. Y se van a encontrar con esa palabra cuando hagan incluso su monografía, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Entonces, justificar es porque si yo digo la empresa A o el nombre de la empresa que corresponde, ¿por qué estoy realizando la inversión? ¿No? Y justamente su justificación tendría que ver con estas dos variables, ¿no? Riesgo y rendimiento. Bueno, entonces, de esa manera más o menos vamos a ir teniendo alguna y otra pregunta, ¿no? En sus parciales. Continuando, tenemos la relación inversa, ¿no? Por lo general y de forma teórica, ¿sí? Teórica, se dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento. A menor riesgo, menor rendimiento. Entonces, los inversionistas por lo general, sin embargo, en la vida real, ¿no? Los inversionistas de alguna manera, ¿no? Buscan maximizar sus rendimientos, pero con un mínimo de riesgo. Eso es en la vida real, ¿no? Y esto se da sobre todo al momento de armar un portafolio de inversiones. Vale decir que, y esto también lo han experimentado, ¿qué es lo que sucede? Han habido grupos que me ha parecido bastante interesante, ¿no? La estrategia que han adoptado. Hemos invertido en 4 empresas, solamente 4. Una empresa dedicada o que pertenece al rubro de la tecnología. Otra empresa netamente al ámbito de servicios, ¿no? O sea, tecnología, por decirles, me voy a ir a Microsoft, me voy a ir a Coca-Cola, otra netamente a entretenimiento, ¿verdad? Entonces, han diversificado su portafolio y de alguna manera les ha ido bien. O sea, el hecho de diversificar el portafolio que implica realizar, no colocar toda mi inversión en una sola empresa, ¿no? Por si le va mal por alguna razón a esa empresa, entonces, chao, inversión, ¿no? Tengo mayor riesgo a perder todo mi capital invertido. En tanto que si llego a diversificar ese portafolio de inversión y llego a invertir en empresa A, empresa B, empresa C, empresa D, por ejemplo, entonces de alguna manera estoy diversificando y estoy minimizando el riesgo de inversión. Si le va mal de estas 4 que he invertido a una, esas otras 3 de alguna manera van a amortiguar, ¿no? Esa pérdida que he tenido. Es lo que a ustedes también les ha pasado, ¿no? Algunos han realizado
en inversiones, ¿no? Y de las en inversiones, solo 2 creo que les ha ido bien y el resto mal. Entonces, eso también es el otro lado, ¿no? Hay que saber diversificar y en esta unidad, en base a la experiencia ya que han tenido de todas sus empresas, no se han invertido en 20, van a elegir máximo 4, mínimo 3, entre 4 o 3 empresas para que ustedes armen ya su portafolio, o sea, ya de entrada vayan viendo con qué empresa van a trabajar y vamos a vamos a sacar nuestro riesgo y rendimiento de ese portafolio de inversiones. Obviamente esto es todo un análisis numérico y demás, pero voy a tratar de darles todo comidito, no, no es su área. Además ahora hay, ¿cómo se llama? Programas, softwares donde uno coloca todos los datos, inclusive ya ni datos, ¿no? Se coloca porque todo va entrelazado y automáticamente ya nos sale cuánto es el riesgo, cuánto es el rendimiento de nuestra inversión. Bueno, eso cuando hablamos ya de laboratorios financieros, ¿no? Que no es nuestro caso. En nuestro caso lo vamos a hacer de forma artesanal, vamos a utilizar lo que es el Excel. Si no sabemos manejar, y bueno, no son todos los que manejan relativamente bien, lo hemos visto al hacer el cálculo del PAN, si ustedes recuerdan, sacábamos el PAN de una acción y demás. Sin embargo, ya van a tener las fórmulas y todo, lo que para que también se vayan familiarizando de alguna manera y vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Vamos a sacar cuánto es el riesgo y cuánto es el rendimiento en nuestro pequeño portafolio de inversiones. Obviamente también lo vamos a hacer con datos reales, ¿no? Nos vamos a apoyar en plataformas. Yahoo Finance ya manejan, por ejemplo, vamos a ir sacando de ahí los datos y además, como se les había dicho, vayan ustedes eligiendo de las empresas con las que han trabajado, ¿sí? 4 empresas, ¿no? Como máximo 4 empresas para armar el portafolio de inversión. Entonces ya con esta ayuda, el Excel ya nos da, ¿no? La información de cuánto es el riesgo y cuánto el rendimiento de nuestra inversión, ¿no? Obviamente eso de forma artesanal, esto es bastante profundo, pero no es el caso, ¿no? Solamente es para conocer y bueno, tampoco quedarnos solamente con la parte teórica. Bien, a razón de ello, tenemos diferentes tipos de riesgo que de alguna manera también lo hemos tocado en la otra asignatura. Tiene que enfatizar su atención en qué, en identificar eventos potenciales que puedan de alguna manera afectar a la organización. Hay que analizarlos, hay que evaluarlos, hay que gestionarlos, ¿no? El administrar los riesgos de manera óptima permite, ¿no? Que estos se eviten o en su caso se reduzcan o transfieran, ¿no? Lo cual proporciona una seguridad razonable en los inversionistas, ¿no? En cuanto a la continuidad futura de la organización. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Las empresas necesariamente deben saber administrar esos riesgos. Ya en las empresas grandes, obviamente, existe, ¿no? Un departamento específicamente de riesgos que es el encargado justamente de hacer todo lo que les he dicho, ¿no? Analizar, evaluar, gestionar, administrar los riesgos a los cuales las empresas, las organizaciones se ven expuestos. Ahora, la actual globalización en los mercados, de alguna manera, ¿no? Ha generado grandes ventajas debido a que ha permitido crecimientos en tecnología, comunicación y en general, podemos decir, mayor alcance de productos y servicios. Según varios autores, el mercado financiero ha crecido, ¿no? De manera acelerada. Cada día hay más dinero circulante, el cual no se asocia con el sector productivo, ¿no? De las empresas, sino con instrumentos financieros, en este caso hablando de acciones, bonos, derivados financieros, que es lo que vamos a ver en nuestro último tema, y demás instrumentos, ¿no? Que exceden 20 veces tal vez el tamaño de los bienes y servicios. Entonces, las empresas que incursionan en otros mercados necesariamente no se ven ante nuevos riesgos
debido justamente a los precios, por ejemplo, en divisas, la volatilidad en tasas de interés, precios de los commodities y bueno, otros, ¿no? Que de alguna manera se condiciona o condicionan a las interrelaciones de variables económicas que en muchas ocasiones son poco, ¿no? Controlables por estas empresas. Entonces, ahí tenemos tres tipos de riesgos, ¿no? Podemos decir tal vez los más relevantes o que de alguna manera se llegan a asociar entre estos. Tenemos el riesgo de mercado, ¿no? Que este básicamente se relaciona con las fluctuaciones del mercado que afectan a todos los activos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si tenemos problemas como país y lo que estamos viviendo, el tema de bloqueos, manifestaciones, ¿no? Ahí estamos hablando, por ejemplo, sabemos que el riesgo de mercado forma parte, ¿no? También del riesgo país. Entonces, estas situaciones, ¿no? De alguna manera involucran, ¿no? A las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas no son aisladas, o sea, forman parte de un país. Entonces, ¿qué repercusiones tienen estas fluctuaciones de mercado justamente en las empresas? Los problemas que hoy estamos atravesando, por ejemplo, de alguna manera están afectando, ¿no? El tema de que nada salga ni nada entre, de alguna manera da lugar a inflación, ¿no? Los precios van subiendo. Si antes el kilo de pollo estaba en 14, 15, ya si no querías ir al mercado, a la tiendita de al lado, ya 16 te vendo, ahora está 18, 19. O sea, de un momento a otro, porque bueno, hay escasez, listo, subimos precios, ¿no ve? Entonces, son situaciones que llegan a afectar. Tenemos el riesgo de crédito, ¿no? Que está asociado, y lo hemos visto también, lo han expuesto, a la posibilidad, ¿no? De que en este caso el prestatario no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. Obviamente, si no está vendiendo por problemas que se dan, tema de bloqueos, problemas políticos, etcétera, etcétera, dentro de un país, de alguna manera también afecta en este caso a las empresas, dado que no venden productos, no tienen ingresos, y si acaso tienen deuda, no van a poder cumplir, ¿no? Si yo como empresa he emitido bonos, pero no estoy vendiendo porque hay problemas, hay bloqueos, etcétera, etcétera, bueno, pues de alguna manera no tengo ingresos y corro el riesgo, ¿no? De poder o no cumplir, en este caso, con mis inversionistas, aquellos que han comprado mis bonos. Tenemos el riesgo de liquidez que está asociado a esto, ¿no? Esa dificultad para poder convertir un activo en efectivo sin incurrir en pérdidas. Entonces, cuando hablamos de liquidez, básicamente hablamos de dinero en efectivo. Si no puedo convertir toda mi mercadería en dinero debido a causales estas por bloqueos, no puedo llevar mis productos al consumidor final, entonces de alguna manera estoy con este tema de riesgo de liquidez. Bien, entonces los riesgos, ¿no? De alguna manera son inherentes, ¿no? A cualquier actividad. Sin embargo, el saber manejarlos se convierte en un aspecto clave para cualquier empresa. Es así, ¿no? Como cuando hablamos ya de la administración de riesgos, básicamente esta viene cobrando, ¿no? Bastante importancia. ¿Por qué? Porque como les decía, ya las empresas grandes y bueno, eh, aquí entran también las pequeñas que lo hacen tal vez de forma intuitiva, ¿no? De alguna manera llegan a cumplir, ¿no? Los pasos que se dan para una correcta gestión y administración de riesgos. ¿Qué implica ello? Implica identificar, ¿no? Se debe de identificar cuál es el riesgo. Por ejemplo, en temas de exportación e importación, que es su ámbito, ¿no? Ahí corremos bastantes riesgos, ¿verdad? Entonces es importante identificar esos riesgos, pero ¿cómo se identifican? Con buena información. Si voy a realizar inversiones en X empresa, ¿verdad? Tendré que primero informarme qué riesgos podría yo identificar si acaso invierto en esta empresa. A ver, esta empresa, su mayor mercado, no sé, está, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Pero Rusia está con problemas y, bueno, tal vez pueda verse afectado. O caso contrario, ¿no?
esta otra empresa tiene su mayor mercado, dando nuestro ejemplo, su mayor mercado está en Bolivia, ¿no? Pero Bolivia está con tantos problemas. ¿Será que esta empresa va a tener buenos rendimientos? Porque dado el caso de su mayor mercado, dudo mucho que le llegue a pagar, por ejemplo. Entonces, es bueno identificar los riesgos, hay que analizarlos, hay que evaluarlos y ver la forma de cómo los podemos controlar, ¿no? Controlar los riesgos que, bueno, podrían no permitir el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Entonces, en consecuencia, podemos decir que una adecuada administración de riesgos, en todo caso, le debe permitir a la empresa tomar estos riesgos, ¿no? Que considere conociéndolos a profundidad y de tal manera ver la forma de cómo los va a poder minimizar, los va a poder controlar, ¿no? El riesgo de mercado, ¿no? Este, habíamos indicado, por ejemplo, se asocia a fluctuaciones, ¿no? Que se dan justamente en los mercados. Ahora, si hablamos en el ámbito de inversiones, ya en bolsa, por ejemplo, que es lo que hemos visto, entonces, cuando hablamos de riesgo de mercados, en este caso, este se asocia justamente a las fluctuaciones de los mercados financieros, ¿no? Algunos casos de riesgo de mercado, por ejemplo, ¿no? Son el riesgo de cambio, ¿no? En el precio de una divisa, ¿vale? Es decir, entre compra y venta, ¿no? Cuando ya hablando en temas de importación y exportaciones, ahí también vemos esto, ¿no? El famoso riesgo de tipo de cambio. Entonces, son aspectos que de alguna manera tenemos que tomarlos en cuenta, tenemos que considerarlos al momento de realizar justamente inversiones, ¿no? ¿Qué riesgos están asociados a nuestra inversión? ¿De qué manera, ahí estamos identificando, de qué manera los vamos a poder controlar? Para tomar esta decisión tenemos que analizarlos, tenemos que de alguna manera evaluarlos. Entonces, existe una relación, ¿no? Básicamente entre lo que viene a ser riesgo y rendimiento. Se dice que a mayor riesgo, ¿sí? Va a haber un mayor rendimiento. Entonces, ¿qué implica mayor riesgo? Inversiones con mayor volatilidad, con mayor probabilidad de pérdida, ¿no? Como es el caso de la inversión en mercados de renta variable, vale decir, adquirir acciones o lo que está ahora de moda, criptomonedas. Entonces, también se les puede preguntar, ¿no? ¿Qué implica o qué significa, ¿no? Tener un mayor riesgo de inversión? ¿Qué implica o qué significa tener un mayor rendimiento de inversión? ¿Cómo podemos explicar ello? ¿No? Entonces, cuando hablamos de mayor rendimiento, ahí necesariamente es obtener, ¿no? Mayores ganancias, ¿sí? Mayores ganancias, pero también de alguna manera esto va asociado a una mayor exposición al riesgo, ¿no? Justamente por esa relación directa que existe entre riesgo y rendimiento. Mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Y viceversa. Un menor riesgo ya tiene que ver con inversiones que sean más estables, inversiones un tanto más seguras. Clásico ejemplo de estas es las inversiones en el mercado de renta fija. Ahí hablamos de inversiones en bonos, depósitos a plazo fijo, que de alguna manera en este tipo de inversiones el rendimiento es bajo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? 3 minutos. Vamos a quedar acá. El siguiente punto que tenemos que tocar es el tema de diversificación de carteras de inversión, ¿sí? Vamos a estar atentos, por favor, a qué es lo que nuestras autoridades van a disponer para el día de mañana. No sé si es presencial, mañana, jueves, tenemos pendientes esos 3 grupos. Si acaso fuese virtual, continuamos con el avance, ¿no? Vamos a procurar, no nos falta mucho en la parte teórica, vamos a procurar terminarla y veamos cómo se va dando toda esta situación, ¿sí? De igual manera, por favor, aquellos grupos que nos faltan exponer, estemos atentos, sobre todo estos 3 grupos, estén atentos también al grupo de WhatsApp, se les va a mandar
material para que hagamos los controles que corresponde a la asignatura de sistema financiero. Nos falta todavía práctica en esta asignatura. Entonces, si bien casi estamos cerrando con el grupo A las exposiciones, son 3 grupos en bolsa que están pendientes. Tenemos pendiente los controles, por favor, de la asignatura de sistema financiero, mismos que los vamos a dar la siguiente semana de forma presencial, siempre y cuando la situación así lo amerite. Entonces, estemos atentos, por favor, a la disposición de nuestras autoridades y también vayamos leyendo de alguna manera el material que se les va a enviar en la asignatura de sistema financiero. Bien, no sé si tienen dudas, preguntas antes de que se corte. Bien, estamos concluyendo entonces. Que tengan muy buenos días o buenas tardes ya. Hasta luego, Alicia. Hasta Chao, luego, chao. Alicia. Hasta luego, Alicia.